¿Quiénes son los talibanes? Para que quienes nos escuchan se hagan una idea de la peligrosidad y lo complejo que es el nuevo escenario. Es un movimiento islamista radical que quiere restablecer el Emirato Islámico. Son acusados de violar los derechos humanos porque imponen la ley islámica. Las que más sufren esto son las mujeres. Se les quita todo derecho fundamental. A las mujeres se les obliga a permanecer encerradas en sus casas. Se les prohíbe trabajar. No pueden las mujeres ir a estudiar a un colegio. Y cuando salen de las casas deben ir acompañadas de un pariente hombre, cubiertas completamente, ¿verdad?, de sus atuendos, y que incluye la burka, por eso no se les ve el rostro. Realizan ejecuciones públicas, a veces lapidaciones a las mujeres que han sido acusadas de adulterio. En cambio, los hombres se les ordena a todos tener barba, seguir estrictamente la práctica religiosa. Se les prohíbe toda forma de ocio, por ejemplo, escuchar música. Se les está prohibido el uso de celulares. Se les amputa las manos a todos quienes roben. En fin, vamos a ver ahora la situación del nuevo teatro de operaciones de Afganistán, que sorprende. ¿Por qué? Porque después de 20 años es que tuvieron las fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos en combate con los talibanes, bastó poco más de una semana para que todo esto se tiñera de rojo. ¿Qué queremos mostrar? Que desde el 6 de agosto en adelante, poco a poco, los talibanes comenzaron a tomar poderío, y toda la zona que usted ve de color rojo es donde ya han tomado el control. Y es allí donde uno se pregunta cómo, después de un trabajo de 20 años, bastó poco más de una semana para que volvieran a tomar el control. Y eso es el mayor análisis que se ha hecho. ¿Por qué? Porque tienen un apoyo incluso con el narcotráfico. Allá está el opio, además, para poder tener dinero y seguir adelante con sus armas. Aquí está Kabul, la capital, que efectivamente una vez que se tomaba, inmediatamente la capital ya se tomaba el control completamente. Sabemos que lo primero que han hecho los talibanes ahora han sido liberar a miles de terroristas de Al-Qaeda y del Estado Islámico que estaban detenidos en una prisión ubicada en las afueras de Kabul. Así que imagínense por qué, basta ver las imágenes, hay tanto horror y sobre todo desesperación de los propios afganos de escapar, de salir del país, de escapar del terrorismo. Fundamental, y es que Afganistán es el principal productor de opio del mundo, y ahí los talibán han sido los grandes beneficiarios de ese narcotráfico, al menos desde el año 2001 en adelante. Y eso también, tú también lo mencionabas, ha llamado mucho la atención el hecho de que los talibán se hayan tomado las distintas capitales provinciales prácticamente sin ninguna resistencia. Y en eso, ese factor también tiene que ver en la explicación. Estamos además ante la presencia de un ejército afgano que después de estos 20 años de ocupación estadounidense está muy poco preparado. Muchos de ellos o desertaron o se entregaron también coludidos con los propios talibanes. También otro elemento que muchas veces pasamos por alto es que aquí estamos hablando de un país que es multiétnico, y varios de los miembros del ejército afgano tienen vínculos étnicos con los talibán, donde eso ha hecho que entraran ahí sin ninguna resistencia prácticamente. No les faltan armas, no les faltan municiones, dinero tampoco, con todo el impacto humanitario que esto está teniendo. Las imágenes que tú nos mostrabas son realmente impactantes. Muchas personas ahí aferrándose a estos aviones de la Fuerza Aérea que se han habilitado para poder evacuar a personal diplomático estadounidense o de las potencias occidentales, pero no a aquellos afganos que colaboraron durante todo este tiempo con ellos. Se viene una crisis humanitaria de proporciones. Si miramos lo que ocurrió durante la guerra civil de los 90, entre la invasión soviética y la guerra civil de los 90, vemos que alrededor de 3 millones, entre 3 y 5 millones de afganos huyeron principalmente a países como Irán
y Pakistán. Por lo tanto, varios anticipan que es un escenario muy similar al que debiéramos ver a partir de ahora, con todas las críticas que ha habido además a Estados Unidos y a la administración de Joe Biden, porque claro, aquí estamos hablando de una guerra que ha sido muy costosa para Estados Unidos en términos de recursos monetarios, de pérdidas humanas, pero donde se van dejando un país en la ruina. El 11 de septiembre, una fecha simbólica, cuando se cumplan 20 años en Afganistán, se va a conmemorar con la bandera de los talibán flameando en una fecha con ese nivel de simbolismo. Cuando habíamos escuchado en julio al presidente Joe Biden decir: aquí no vamos a evacuar a nadie en helicóptero, como ocurrió durante la guerra de Vietnam, y ahora las imágenes que nos llegan desde allá nos muestran justamente lo contrario, que efectivamente tuvieron que evacuar a parte de su personal en helicóptero cuando ellos han mantenido una retórica triunfalista. Ellos dicen: aquí todo ha sido un éxito, pero los hechos hablan por sí solos. Exactamente, con combatientes afganos completamente ya sobrepasados y desgastados. Dicen que también fundamentalmente una de las razones por las cuales no enfrentaron a estas fuerzas talibanas, con este fuerte apoyo que también tienen de sus vecinos como los pakistaníes. Basta recordar dónde se refugió Osama Bin Laden. Pero más allá de eso, hay que indicar que las fuerzas internacionales, sobre todo las de Estados Unidos, finalmente iban a mandar 6.000 Marines a las zonas exclusivamente para retirar a todo su personal diplomático, que es muchísimo. Uno podría pensar grupos, no, por lo menos hay más de 400 apostados en la embajada en estos momentos en Kabul, y es lo mismo están haciendo las fuerzas británicas. Por eso la palabra de Joe Biden fue dura y clara. Nosotros nos vamos a retirar como estaba establecido el 30 de agosto. No vamos a continuar con esta guerra, la más larga que ha librado Estados Unidos en un territorio como lo estamos viendo. 20 años de guerra que se van a cumplir ahora, como dices tú, tras los atentados del 11S, y además una de las más costosas. Hablaba de $1 billón, pero evidentemente es mucho más que eso. Y hay una crítica de las últimas horas del expresidente Donald Trump respecto a la acción y las declaraciones que ha emitido Joe Biden sobre esta urgencia y emergencia que estamos viendo en Afganistán. Le hizo duras críticas respecto a su mal manejo, pero también hay que recordar que el primero en dar el orden del retiro de las tropas norteamericanas desde Afganistán fue el expresidente Trump. Bueno, una situación que continúa con estas imágenes que han dado vuelta al mundo, evidentemente, donde se ve la desesperación de los afganos por salir de su país. Ojo, si también lo han notado, la mayoría de las imágenes, que son las que nos llegan, sobre todo desde Kabul, donde se concentra la atención en Afganistán, fíjense, la mayoría, o sea, prácticamente no hay mujeres en las calles. Y eso lo quiero destacar bastante, porque traté de especificar que con la ley islámica, la verdad, a la mujer no se le respeta ningún derecho. No puede salir ni siquiera sola de su casa, no puede ir a estudiar. Ven, les aclaraba que si era acusada de ver o de adulterio, inmediatamente son lapidar, las matan, incluso lanzándole piedras, y estamos como en la era cristiana. Pero bueno, parte de la situación compleja, el terrorismo que se ha apoderado del gobierno. ¿Y qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar con los distintos organismos internacionales? Bueno, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya ha anunciado una reunión urgente. Claro. Vamos a ver, porque las principales potencias del mundo dijeron que no van a volver a intervenir. Sí, hay aquí, yendo también a la postura que ha manifestado la administración Biden, es decir, bueno, aquí prácticamente en los últimos 20 años no se ha planificado ningún atentado internacional desde Afganistán, que fue el 11 de septiembre, como tú decías, lo que motiva la invasión estadounidense en ese país. Pero Afganistán era ahí una escuela prácticamente para todos quienes querían librar esta guerra santa contra Occidente. Y así como están las condiciones ahora, lo más probable es que los grupos como Al-Qaeda, que estaban ahí más disminuidos, o el autodenominado Estado Islámico, puedan cobrar fuerza nuevamente. Por lo tanto, no se descarta ahí volver al escenario que había antes de 2001. Exactamente, sí, empiezan a operar su lobo solitario en distintas partes del mundo, sobre todo en Europa y los Estados Unidos.
Vamos a revisar